Gloria al Señor, gloria a Dios, qué bueno es nuestro Dios y qué bueno que en esta mañana, mis amados, podamos conectarnos a través de este medio para recibir la preciosa palabra de nuestro Señor, que podamos ser edificados, que podamos ser instruidos en esa preciosa palabra. Y hemos denominado este mensaje en esta mañana la calabacera de Jonás. Y obviamente tenemos que ir al libro del profeta Jonás y mirar el capítulo 4 y a través de este mensaje vamos a ver cuál es la reacción que hay en el ser humano al ver que Dios obviamente se está moviendo, está obrando, nos está bendiciendo, pero muchas veces sus hijos no reconocen lo que Dios está haciendo. Sus hijos no reconocen el mover de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Por eso quiero que te ubiques allí en Jonás capítulo 4, verso 1. Dice la escritura, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Después de que Jonás había huido a Tarsis, después de que había sido expulsado de esa barca en la cual él iba, porque se había levantado una gran tempestad de parte del Señor, y la causa de esa tempestad pues era por la desobediencia de Jonás, porque Dios le había ordenado que fuese a Nínive y predicase que Dios iba a destruir la ciudad, que si no había un arrepentimiento Dios destruiría a los habitantes de aquella tierra. Y Jonás fue lanzado al mar, fue tragado por un pez, que la escritura dice que fue preparado por Dios, y allí estuvo durante 3 días y 3 noches sencillamente, hasta que él se acordó de Dios, clamó a Jehová, y dice aquí la palabra que él invocó en su angustia a Jehová, y Dios obviamente lo escuchó, y Dios hizo que ese gran pez le vomitase, le expulsase. Y allí fue donde obviamente Jonás vino a hacer lo que Dios le había enviado a hacer. Llegó a Nínive, predicó y dijo, Dios va a destruir esta ciudad por su pecado, por su maldad. Pero el pueblo tuvo arrepentimiento en cabeza del rey de aquella ciudad, y sencillamente Dios se movió en misericordia, Dios se movió en misericordia. Y dice aquí la palabra que el verso 10, estoy en Jonás 3, 10, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. O sea, Dios se movió en esa misericordia porque vio en el corazón de los habitantes de Nínive que ellos sí se arrepintieron. Y cualquiera pensaría y diría, bueno, Jonás debería haberse alegrado, gozado, porque no había obviamente el juicio de Dios sobre aquellos. Pero la palabra dice que Jonás se enojó. Y dice la escritura acá, él se apesadumbró en extremo, o sea, cambió su semblante totalmente. Esto me recuerda como cuando Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, sí, que vinieron Caín y Abel y trajeron esa ofrenda a Dios, y Dios se agradó de la ofrenda de Abel, y dice la escritura que en ese momento decayó el semblante de Caín totalmente, al punto que obviamente caviló en matar a su hermano, y así lo hizo. La pregunta es, ¿por qué si Dios obra en amor, en misericordia con otros, por qué llega el enojo sobre muchas vidas? ¿Por qué no alegrarnos? ¿Por qué no gozarnos? ¿Será que esperamos que Dios castigue a las personas que están en el entorno? No podemos ver el amor y la misericordia del Señor, no podemos ver que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, no podemos ver que el Señor efectivamente está allí obrando. Pero definitivamente la escritura dice que Jonás se enojó. Y dice que oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?
Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Pero ¿por qué Jonás estaba en esa actitud? ¿Por qué no agradecer a Dios que él fuese misericordioso? ¿Tú crees que uno se alegra de que Dios envíe su juicio sobre el pecador en esta tierra? No, yo me alegro de que Dios se mueva en amor, de que Dios perdone al pecador arrepentido, de que podamos entregar la palabra y de que muchas almas puedan venir al arrepentimiento en Cristo Jesús. Pero algunos se creen tan puros, algunos se creen tan santos, que creen que el juicio de Dios es para los demás y que Dios no se puede mover en ese amor. El enojo de Jonás era evidente. Le dice, por eso fue que yo huí a Tarsis, pero la verdad él huía porque no quería cumplir con el plan y el propósito del Señor. Dios lo llamaba a predicar en Ninive y él debía ir. Y cuando finalmente lo hizo, lo único que él debía haber hecho es alegrarse, gozarse, porque Dios perdonaba a Ninive, porque se habían arrepentido de su pecado y de su falta. El verso 3, estoy en Jonás 4:3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mira hasta el punto donde llega su condición. O sea, aquí yo empiezo a ver la naturaleza del hombre cuando se vuelve caprichoso. Y mi pregunta es si en algún momento tú has estado en esa condición. O sea, eres tan caprichoso que como las cosas no salen a tu manera, como tú hubieses querido. O sea, la pregunta es, ¿qué quería Jonás? Que él fuese y predicase y que las cosas salieran de esa manera, que el pueblo no se arrepintiese y que Dios viniese y destruyese Ninive a todos los habitantes de allí. ¿Eso era lo que quería Jonás? Definitivamente en ese instante él no estaba con el corazón de Dios. Porque si Dios enviaba a sus profetas, a su pueblo, a los diferentes lugares donde la palabra debería llegar, era para que el pueblo pudiese acercarse a Dios, pudiese venir a un arrepentimiento. O sea, esa es la esencia de Dios. Y aquí tengo que ir a Cristo necesariamente. Si Jesús viene siendo Dios y se hace hombre y muere en esa cruz, Él muere para entregar salvación. O sea, Él no muere para traer juicio, Él muere para traer salvación. El juicio vendrá para los que no obedecen la palabra del Señor. El juicio vendrá para aquellos que no quisieron recibir a Jesús en su corazón, en sus vidas. Pero nosotros estamos llamados a llevar el Evangelio. Y si Dios en su infinito amor se arrepiente del mal que pensaba hacer, y cuando digo el mal, pues es el juicio de Dios que Él va a traer, lo que debe hacer su iglesia, su pueblo, es alegrarse. Alégrate cuando un pecador viene al arrepentimiento. No importa lo que haya hecho en un pasado. Lo importante acá es que esa persona se reconcilie con Dios genuinamente, sinceramente. Ahora él le estaba diciendo, yo te ruego que me quites la vida, pero ¿por qué hasta ese punto? ¿Por qué tanto capricho de Jonás? O sea, ¿por qué somos tan caprichosos cuando las cosas no salen como nosotros queremos? Ahora le decía a Dios, quiero que me quites la vida, Señor, ya me quiero morir. Las cosas no salieron como yo pensaba. El hecho era de que yo fuera y predicara la palabra y que tú trajeses el juicio sobre Ninive. Y como no lo vas a hacer así, Señor, mejor quítame la vida. Qué exageración tan grande. Mira el capricho en el corazón del hombre. Y a veces el Hijo de Dios llega a esa circunstancia, a ser caprichoso. Tienen que ser las cosas a la manera de Él y no a la manera de Dios. Y yo me debo sujetar a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios. Si Él sencillamente decide perdonar, yo me debo alegrar, me debo gozar con esto. Es que la palabra dice que si hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuánto más acá en la tierra nosotros no deberíamos alegrarnos cuando alguien viene a los pies del Señor. Ya no recordaremos su pasado, porque es que todos tenemos un pasado. Todos tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Y si Dios exhibiera lo que en un pasado hicimos, cómo le fallamos, cómo sencillamente fuimos idólatras, fuimos incrédulos, cómo adorábamos una imagen, cómo nos postrábamos ante dioses ajenos, cómo nuestra boca era soez, con vulgaridad, no sé cuántas cosas más podría decir en esta hora.
Si Dios sacara a luz ese pasado, pues todos, absolutamente todos, quedaríamos en vergüenza. Pero es la misericordia de Dios. Era la misericordia de Dios con Ninive. Pero ahora este hombre caprichoso, lo único que quería era que el Señor le quitase la vida. Todo porque las cosas no habían salido como él quería. Tú no puedes ser alguien caprichoso. Tú debes aceptar la voluntad de Dios. O sea, este mensaje va enfocado precisamente en atender a la voz del Señor, en ser sensible a la voz de Dios, en saber que Dios va a ser misericordioso siempre. Su ira va a tardar. Dios siempre está buscando el arrepentimiento en las vidas, en las almas, empezando por nosotros mismos. Y es algo curioso porque queremos misericordia para nosotros, pero a veces no somos capaces de dar misericordia a los demás. ¿No has entendido quién es Dios entonces? Él le decía, quítame la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Te das cuenta cómo el Señor mismo le confronta? Le dices, Jonás, estás enojado. Lo que tú estás haciendo no está bien. ¿Haces bien delante de mí en enojarte tanto? Ojo con eso. No era un simple enojo. Estaba enojado demasiado por el amor que Dios estaba revelando a Nínive. Y dice la escritura que salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Es decir, él fue cerca de la ciudad, hizo esa enramada y se sentó allí a ver qué pasaba, a ver si Dios obviamente destruía la ciudad o efectivamente Dios se iba a mover en misericordia. Y mira lo hermoso que viene acá. Ojo con lo que vamos a leer, verso 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mira el amor de Dios. O sea, ve el Señor el enojo de Jonás, ve que él se aparta de la presencia de Dios nuevamente, él va y esa enramada y Dios en su amor hace que crezca esa calabacera. ¿Qué era esa calabacera? Una planta, ¿sí? Que crece con tallo, con arbusto, ¿cierto? Con hojas grandes. Pero ¿sabes cuál es la característica de esa calabacera? Que esa calabacera literalmente demora más de 6 meses en crecer, en dar su fruto. Y Dios la había hecho crecer en un instante. O sea, mira cómo Dios se mueve en su amor, como tratándole de mostrar y decir, esto es misericordia, yo perdono tu enojo, yo perdono el mal semblante que has tenido, el hecho de que estás apesadumbrado. Yo lo perdono y hago crecer esta calabacera sobre ti para que te guarde del sol, para que sencillamente te libre de ese malestar tan grande que tienes. Pero Jonás no reconocía absolutamente nada. Eso es lo que Dios hace. O sea, Dios en medio de nuestras faltas, en medio de nuestros errores, siempre mueve su amor, su misericordia y nos demuestra con lo que está en el entorno que Él está ahí, que Él no se ha olvidado de tu vida, que el Señor es el que te sustenta, que el Señor es el que te guarda, que el Señor es el que te provee. Pero aún así muchos no se dan cuenta. Por eso te digo, o sea, hacer que esa calabacera creciera necesitaba de muchas cosas, un terreno que fuera realmente apto, un clima que debía ser templado o frío, no podía ser un clima en extremo grande porque la calabacera no crece en esos lugares. Pero todo esto, como era Dios, Dios lo estaba haciendo en un instante para guardar a su siervo, para hacerle sentir yo estoy acá contigo, tú tienes que aprender que yo soy misericordioso y así como fui misericordioso con Nínive, lo estoy siendo contigo. ¿Tú te das cuenta de todo lo que Dios hace en tu entorno? ¿Tú te das cuenta de cómo Dios es tan maravilloso, tan grande, tan poderoso? Cómo suple para tus necesidades, cómo te guarda, cómo te cuida, cómo te muestra su amor mañana tras mañana cuando abres tus ojos y ves el sol del amanecer. ¿Te das cuenta todo lo que Dios está obrando?
Muchos están enojados con Dios, muchos solamente están juzgando al Señor, criticando a Dios, diciéndole tú no me respondes, tú te olvidaste de mí. Mira lo que sucedió acá. Voy a volver a leer el verso 6 para que lo mires en contexto. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Claro, en ese momento él no se da cuenta de lo que Dios hace, sino solamente mira la escena y dice, esta calabacera ha crecido y está librándome del sol. Y no solamente era el sol del día, sino era el calor que había en él, el enojo, el malestar. Por eso la palabra misma lo dice. Pero al venir el alba del día siguiente, o sea, al venir la madrugada del siguiente día, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y ¿qué? Se secó. Esto podríamos decir lo que dijo en algún momento Job: Dios dio, Dios quitó. Mira la diferencia entre Job y Jonás. Job sabía que Dios le había dado todo lo que él tenía, pero que en un momento de su vida Dios también lo quiso quitar. No hubo problema con eso. Y es que así es el Señor. Dios es el que nos da, Dios es el que nos quita. Bendito sea Jehová. Alabamos a Dios, exaltamos al Señor. Sabemos que las cosas dependen de Dios. Dios sabía lo que estaba haciendo. Y él sabía lo que estaba haciendo porque él sabía cuál iba a ser la respuesta de Jonás acá. Dios preparó un gusano aquella noche y en esa misma noche, asombrosamente, ese gusano acabó con la calabacera. Y vuelvo y te repito, esa planta es un árbol grande que crece obviamente, pero en esa misma noche, ese solo gusano acabó con la calabacera. ¿No te parece impresionante? Mira lo que hizo entonces Jonás. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. O sea, en cambio de haber agradecido a Dios, Jonás se enojaba más y más. Todo lo estaba haciendo el Señor. Un viento recio, un sol que hería la cabeza de Jonás, y él se enfurecía cada vez más. Eso es lo que puede pasar en algunas vidas cuando Dios está trabajando en nosotros y en cambio de reflexionar y decir, ¿qué es lo que estás haciendo, Señor? Sobre muchos viene el enojo, se apartan de Dios, sencillamente se enojan contra el Señor. Y no entienden que Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios necesitaba trabajar en la vida de Jonás para que él aprendiese a ser un hombre misericordioso. Que así como Dios había sido misericordioso con Nínive, que él aprendiera a ser misericordioso con los que estaban a su alrededor, que en este caso eran los habitantes de Nínive. Dios había sido misericordioso con Jonás, pero él no se daba cuenta de eso. Si tú a esta época no te das cuenta de cuán grande es la misericordia de Dios sobre tu vida, vas a sufrir, te vas a enojar, te vas a apartar de la presencia de Dios porque no entiendes la manera en que Dios está trabajando. Dios da, Dios quita. Dios hace que en un momento crezca esa calabacera y que en una noche esa calabacera sea destruida por un solo gusano. Qué impresionante esto. ¿Has entendido quién es Dios en tu vida? ¿Has entendido el actuar de Dios? ¿Cómo se mueve el Señor? ¿Cómo Él nos lleva a mirarlo a Él, a ver su gloria, a decir, Señor, me asombra cómo lo hiciste? A mí me asombra leer este texto y decir, en un instante Dios hizo crecer esa planta. Cuando demora más de 6 meses en crecer, en dar su fruto. Y Dios estaba haciéndolo en un solo instante porque era Dios. Y eso es lo que tú debes entender, que Dios en un instante puede cambiar tu situación, que Dios en un abrir y cerrar de ojos puede cambiar todas las circunstancias, pero que tú debes agradecer a Dios por cada obra que Él está haciendo en tu vida. Déjate sorprender por Dios. Para algunos ya es natural tener su trabajo, tener sus riquezas, el lugar donde recostar su cabeza. O sea, ya nada les sorprende de parte de Dios. Necesitamos volver a Él y dejarnos sorprender de nuestro Padre Celestial.
Déjate sorprender por él. Él sentía que desmayaba, él sentía que deseaba la muerte. O sea, una exageración total, algo impresionante. Qué cosa tan terrible. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Imagínate esa respuesta. Me enojo hasta la muerte. ¿Por qué quitaste la calabacera? ¿Por qué hiciste que la calabacera fuese destruida? Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Qué impresionante. No tuvo misericordia. No entendía el propósito de Dios. Por eso le dice, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, no hiciste nada para que ella creciera. ¿Cómo me dices a mí, Jonás, que yo no tenga misericordia de este pueblo, que no saben discernir entre su mano izquierda y la derecha? Ese es el amor de Dios. Esa es la misericordia de Dios. No vamos a llegar al cielo, iglesia, porque seamos buenos. Vamos a llegar al cielo por su misericordia, por su amor. Vamos a llegar al cielo porque Él quiere que estemos con Él. Pero debemos entender el amor y la misericordia del Señor. No te enojes tanto. No te enojes cuando las cosas no salen como tú quieres. No te enojes cuando Dios tiene misericordia con otros. Así esa persona haya sido perversa, malvada, Dios también la ama y quiere traerla a salvación. Y si llega a salvación, yo me gozaré, me alegraré, porque un pecador más se ha arrepentido. No te enojes por lo que no has trabajado. Todo lo que tú y yo recibimos es por la misericordia del Señor. El trabajo que tú tienes, las cosas que has obtenido, los estudios que has realizado, todo es por la misericordia de Dios. Nosotros no hemos trabajado para nada, para obtener nada de eso. Si tú tienes ese concepto, todavía no has entendido que Dios es el que está ahí obrando, que Dios es el que está abriendo puertas, que Dios es el que coloca de su gracia en tu vida, en mi vida. Nosotros no hemos hecho nada. Todo es por la gracia y la misericordia de Dios. Que este mensaje nos ayude a entender la soberanía de Dios, que nos ayude a entender la misericordia de Dios, que nos ayude a entender la voluntad de Dios. Pero más que nada, que nos ayude a entender que lo que Dios quiere es que haya una humanidad que se arrepienta y que vuelva su corazón plenamente al Señor. Padre, hoy damos gracias a ti, Señor. Gracias por esta palabra tan hermosa, tan preciosa, que tú nos has regalado en esta mañana. Perdónanos, Señor, cuando no hemos discernido entre lo bueno, lo malo. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido rebeldes, tercos, obstinados, cuando hay muchos que han sido caprichosos en su actuar, cuando hay muchos que no entienden lo que tú haces, tampoco aceptan que todo es por ti y para ti, Señor. Y así como tú tuviste misericordia de Nínive, así como también tuviste misericordia del mismo Jonás, hoy te pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Permite que sean muchos más los que vengan al arrepentimiento, que sean muchos más los que puedan disfrutar del regalo de la vida eterna, Dios. Dile allí donde tú estás, que yo sea un instrumento en tus manos, para que la palabra llegue, Señor, para que sean muchos más los que conozcan al Dios, al Padre, al amigo que yo conozco, que eres tú, Señor. Tómanos entre tus brazos, no nos sueltes un solo instante, Dios. Que esta palabra penetre en lo profundo de nuestro ser y nos haga reflexionar de lo grande y lo maravilloso que eres tú. A ti la gloria, a ti la honra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bendición
tan grande en esta hora, mis amados. Qué palabra tan bella la que Dios nos ha entregado. Si no tuviste la oportunidad de escucharla en su totalidad, toma unos minutos, hazlo, compártelo allí en tu perfil con otras vidas. Que el Señor te guarde y te bendiga. Y no olvides que el amor y la misericordia de Dios es grande para con todos sus hijos. Dios te guarde, Dios te bendiga.